¿Pensaste que la política solo era cosa de políticos? Pues no, también es cosa de filósofos, y aquí te lo voy a contar. Muy buenas tardes o noches, bueno, en el horario que estén viendo este video. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestro viaje por la historia de la filosofía política. Yo soy Samir Montesinos, estudiante de filosofía, y esta es una entrega más de nuestro canal, donde les damos más que nada rostro, voz y pensamiento a las ideas que han transformado nuestro mundo, más que nada filosófico, ¿no? En el capítulo anterior, que fue ya hace bastantes meses, exploramos más que nada el renacimiento en esa época filosófica, ¿no? El renacimiento filosófico. Bueno, ese momento de transición entre la Edad Media y la modernidad, llegamos a conocer, por ejemplo, a Maquiavelo, ¿no? Por ejemplo, la obra del Príncipe, que nos mostró una política sin adorno, sin moral, sin religión, ¿no? Y nos dejó clara una cosa, que la política es una cosa seria, sucia y también necesaria. Y hoy entramos a lo que es la época moderna. Más que nada, ¿qué más decir? Es un periodo que va a marcar un análisis y más que nada va a marcar un antes y un después, ¿no? En hechos. Y hablé de un libro introductorio que hablé en capítulos anteriores, el que estoy dando. Es más que nada básico, ¿no? En el cual nosotros damos a conocer nuestro, ¿cómo decirlo? Nuestro pensamiento filosófico básico. No hay algo que profundizar ahí, ¿no? Tanto. El análisis profundo lo estoy haciendo con este libro de Balmes, que se titula Filosofía Elemental de Balmes, de James Balmes. Y especialmente en el capítulo de Ética, que ya mencioné, y Historia de la Filosofía, es donde doy apertura a estos espacios, ¿no? Tanto la filosofía política es más que nada el tema que vamos a llegar a abarcar en este canal, más que nada en esta temporada 1, ¿no? Que es Historia de la Filosofía Política. Más que nada en un periodo cronológico vamos a empezar, ¿no? O bueno, hemos empezado. Ya hemos visto, como ya les dije, vamos a entrar ahora en la Edad Media, porque ya hemos visto periodos como la Edad Antigua, hemos visto periodos como lo que es la Edad Renacentista, y ahora vamos a pasar a la época moderna, ¿no? Esa sería la tercera época, ¿no? No, primero estábamos, claro, hemos hecho la época antigua, luego la medieval, luego la renacentista y por último ahora vamos a ver la moderna. De ahí vamos a ver el periodo transitorio entre la moderna y la contemporánea. Bueno, eso lo veremos de acá. Bueno, de Edad Media. Digo, Edad Moderna. Es aquí donde nace la idea, ¿no? De que el poder no viene de Dios, sino llega a venir de los hombres. Y pues, ¿qué más decir? Que el Estado lo indican en esta época que es un acuerdo y que la libertad es un derecho natural. Vamos a conocer a grandes pensadores de esa época, ¿no? Y a grandes arquitectos de esa realidad, del pensamiento político, filosófico de ese entonces, ¿no? Un pensamiento moderno ya en sí, ¿no? Político moderno. Vamos a ver autores como Hobbes, luego vamos a ver autores como John Locke, autores como Jean-Jacques Rousseau, o también al gran Montesquieu, ¿no? Bueno, empezamos primero con el primero de estos grandes arquitectos de nuestra filosofía política moderna, que llegaría a ser Thomas Hobbes. Thomas Hobbes tiene una obra que se llama lo que es el Leviatán, que más que nada es el miedo al caos, ¿no? Thomas Hobbes, ¿qué podemos decir de él? Él vivió el caos, él sí vivió el caos de la Guerra Civil Inglesa, y eso marcó enormemente toda su filosofía, ¿no? Todo su pensamiento crítico se formó en base a lo que él vivió, y eso hemos ido retratando en varios aspectos de nuestra historia de la filosofía política. No es simplemente que estos autores hayan retratado lo que haya pasado en base a sus creencias, sino es en base a sus vivencias, en medida de lo que han pasado, en medida de lo que han pasado y han vivido en su época, lograron retratar también su pensamiento filosófico, ¿no?
Y para él, para Thomas Hobbes, si dejamos a los humanos actuar por su cuenta, él indica que nos destruimos mutuamente, que es lo que llega a indicar en su obra de Leviatán. Muy aparte que el estado de naturaleza sería grande, ¿no? Una gran guerra. Y sería una guerra permanente entre todos. Sería un todos contra todos, ¿no? ¿Y qué es lo que propone entonces Thomas Hobbes para dar una solución, ¿no? Lo que él propone es un pacto. Que todos nosotros lleguemos a renunciar a parte de nuestra libertad, a una gran parte de nuestra libertad, para crear una figura poderosa, que ese sería el Leviatán, ¿no? Que mantenga el orden y también que nos proteja. ¿Qué más indicar? Que, miren, citando a Hobbes, lo que él dice es que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y que la vida sin gobierno sería solitaria, pobre, brutal y corta. Eso lo dice en el Leviatán, ¿no? Y también lo que quería tratar de retratar Thomas Hobbes en el Leviatán era que el Leviatán no es un monstruo, simplemente es el Estado y para Hobbes debe tener poder absoluto. Y ese llegaría a ser el precio de la paz, ¿no? Como podríamos nosotros poder vivir. Y que podríamos indicar que el punto clave de toda esta obra que Hobbes nos indicó y que desarrolla es que para Hobbes no es enemigo del orden, él no es enemigo del orden, pero es un enemigo del caos. Hobbes es un enemigo del caos total. Prefiere a un tirano que a una guerra sin fin, a una guerra de todos contra todos. Es un avance, el primer avance que se da, ¿no? A lo que es la época moderna, de la transición ya del Renacimiento, ¿no? Ahora vamos a pasar al segundo autor que mencionamos, que es John Locke. John Locke nos habla de los derechos naturales y la libertad como origen. Locke también parte del estado de la naturaleza, pero más que nada con una mirada distinta, ¿no? Una mirada un poco más distorsionada, podríamos decirlo, puesto de que él cree que los humanos, por naturaleza, son racionales, que pueden convivir si se respetan tres derechos fundamentales, ¿no? Que es la vida, la libertad y la propiedad. Son esos tres derechos fundamentales en los cuales se basa John Locke para poder nosotros permanecer y convivir hermosamente en una sociedad, ¿no? Entonces, el Estado en ese sentido podríamos convertirlo que no es un monstruo protector como en Hobbes, sino es un árbitro neutral, como un árbitro de fútbol, pero bastante ético, ¿no? Su función más que nada va a ser proteger esos derechos, o sea, y si no lo hace, el Estado no protege lo que es nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad, el pueblo tiene el derecho a derrocar el Estado, ¿no? Y John Locke decía, ¿no? Que donde no hay ley, no hay libertad. O sea, si no hay vida, si no hay libertad y propiedad, no hay libertad de por sí, ¿no? La libertad en sí misma. ¿Qué más podemos decir? Que Locke llega a ser el padre del liberalismo político y sus ideas más que nada influyeron después a la Constitución de los Estados Unidos y en la Revolución Gloriosa Inglesa, ¿no? Que es después de lo que ocurre después de sus obras. Influyó bastante su pensamiento de nuestro gran John Locke. Un punto clave que podemos resaltar de John Locke es que el gobierno nace del consentimiento y no del miedo. Y el poder no es absoluto, está limitado por los derechos individuales. Es el gran aporte que hace nuestro querido John Locke a esta época tan importante como es la época moderna, ¿no? Ahora sí estamos entrando a un tercer autor que es un poco más denso, pero su pensamiento es también muy importante para poder nosotros valorizarlo, ¿no? Que llegaría a ser Jean-Jacques Rousseau. Él habla también del contrato social, que como bien indicamos, Maquiavelo fue creo que el primero en tratar de conciliar un tipo de contrato social. Luego entramos a lo que es Thomas Hobbes, que sí habla del contrato social en sí, en el Leviatán, y ahora entramos al contrato social de Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Y más que nada de la voluntad general. Rousseau toma el contrato social de Hobbes, ¿no? Pero le da una vuelta, una enorme distorsión. Dice que el hombre nace libre, pero la sociedad es quien lo encadena. Las instituciones corruptas deforman al ser humano y la solución es más que nada formar una nueva comunidad política donde cada uno entrega su voluntad individual a una voluntad general que va a llegar a representar a toda una sociedad, ¿no? Y Rousseau indicaba ahí en el contrato social de que el hombre nace libre, pero en todas partes se encuentra encadenado.
Es lo que dice en el contrato social de Rousseau, ¿no? Y es que en sí no se trata de obedecer al rey ni a una mayoría ciega, sino se trata de obedecer a una ley que uno mismo se hace en una sociedad, ¿no? Y se ha dado. Más que nada que se llega a dar en común con todos los ciudadanos. Y el punto clave que podemos resaltar de Rousseau es el corazón de la democracia participativa que él aclara, ¿no? Puesto de que él sueña con un pueblo soberano, activo y muy educado en la virtud cívica, ¿no? Que uno tiene que ser criado con esa virtud cívica para poder desarrollar de mejor manera su sociedad. Es ahí donde llega el gran aporte de Rousseau. Ahora entramos a el penúltimo autor, si no me equivoco, que sería Montesquieu. Creo que es el último. Montesquieu, él habla sobre el poder detiene al poder. Montesquieu más que nada ve el problema del poder. Y el problema del poder llegaría a ser su abuso. Por eso propone dividir el poder. Es ahí donde se nace la teoría de la separación de los poderes, ¿no? Que actualmente en Perú está aplicado, ¿no? Primero está el legislativo, luego el ejecutivo y luego el judicial. El legislativo hace las leyes, el ejecutivo las aplica y el judicial las interpreta, ¿no? Es ahí donde varias sociedades, incluso la nuestra, la peruana, se fundamenta en este aspecto, ¿no? Y Montesquieu nos dice, ¿no? Que para que no se pueda abusar del poder es preciso que el poder detenga el mismo poder. Porque si pónganse en claro ejemplo de que el legislativo no hace correctas las leyes, el ejecutivo no va a poder aplicarlas de correcta forma, ¿no? Es por eso que también una sociedad debe fundamentarse con leyes correctas. De Montesquieu podemos resaltar que sus ideas se inspiraron en las constituciones modernas, como ya indiqué en la nuestra también, ¿no? Especialmente, ahí sí podemos resaltar que aparte de John Locke, también Montesquieu hizo el aporte a Estados Unidos y a Francia con su pensamiento, ¿no? Y que Montesquieu no solo habla de leyes, sino de equilibrios. El poder, como el fuego, debe estar contenido, debe estar netamente contenido. El punto clave que podemos hablar de Montesquieu es que transforma la política en una ciencia, más que nada de estructura al Estado moderno. Y qué más decir eso, ¿no? De esos grandes autores y el gran aporte que realizaron. Ahora hablemos de el ciudadano de ese entonces, ¿no? Que es lo que creo que me faltó de los otros capítulos. ¿Cómo era el ciudadano moderno? ¿Cómo era el sujeto político de ese entonces? El ciudadano moderno de ese entonces era un sujeto político racional y libre. Con esos pensadores se construía en esa realidad la idea de una ciudadanía moderna, ¿no? Puesto de que el ciudadano ya no es súbdito de un rey, ni un siervo de Dios, como vimos, por ejemplo, en la época medieval, o hasta en ese entonces en en el Renacimiento, ¿no? Antes de lo que es la Revolución Francesa. Ahí el ciudadano es un sujeto racional, con derechos, ¿no? Como hemos visto en autores muy importantes. También deberes y voz en el destino de su propia sociedad. Es ahí donde el Estado deja de ser su voluntad divina y se convierte en obra humana, ¿no? Se convierte en algo racional y bastante debatible y perfectible. Se puede llegar a perfeccionar. Entonces, la política llega a estar ahora, gracias a ese gran aporte, al alcance del pensamiento también, ¿no? Ya no quedamos encerrados en una sola idea. Bueno, creo que este capítulo sí se hizo un poco corto que los demás, pero esperemos que haya sido un gran aporte, ¿no? Volviendo a lo que es esta secuencia de capítulos en el aspecto de la filosofía política moderna, ¿no? ¿Qué más decir? Que hablamos de bastantes autores que aportaron a la filosofía política. Nos olvidamos de hablar autores que voy a mencionarlos en este capítulo, que no tuvieron un gran impacto político, teórico, filosófico, pero sí tuvieron un aporte significativo. Ya hablamos, por ejemplo, de Thomas Hobbes, de David Hume. Por ejemplo, David Hume
Criticó la teoría del contrato social de John Locke y otros, considerando que se basaban en un mito de algún acuerdo real. Hume era un realista al reconocer el papel de la fuerza para forjar la existencia de los estados y que el consentimiento de los gobernados era meramente hipotético. También introdujo el concepto de utilidad, más tarde recogido y desarrollado por Jeremy Bentham, ¿no? Eso sí, vi, vemos, ¿no? Visualizamos ese gran aporte de David Hume. ¿Qué más? Thomas Jefferson, también político y teórico político, durante la Ilustración en Estados Unidos, amplió la filosofía de Thomas Paine, instrumentando el republicanismo en su país, más famoso por la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. De ahí a, a Peter Kropotkin, uno de los clásicos pensadores anarquistas y el teórico más influyente del anarcocomunismo. A él sí no vemos un gran aporte a ese entonces. Y más que nada serían ellos, ¿no? Luego vamos a hablar de autores muy importantes en la otra época, ¿no? Y qué más decir que hoy aprendimos y hemos conocido a los grandes arquitectos del pensamiento político moderno, ¿no? Por ejemplo, de Hobbes hemos aprendido que sin orden no hay sociedad. De Locke hemos entendido de que la libertad es el punto de partida. Y, por ejemplo, con Rousseau vimos que la comunidad debe formarse desde la voluntad de todos. Y por último, con Montesquieu, que el poder debe dividirse para no corromperse. Y todos estos pensadores, también como los que hablé, forman el núcleo del pensamiento político, ¿no? Que inspiró las revoluciones modernas, las repúblicas, las constituciones y las democracias contemporáneas, ¿no? ¿Qué más indicar? Que así cerramos este capítulo. Un poco corto, como ya mencioné, pero bastante conciso, pienso yo, para poder relatar el pensamiento político moderno, ¿no? La filosofía política moderna más que nada. Ahora, para cerrar, voy a dar una apertura al siguiente capítulo, ¿no? De que en el siguiente capítulo, por ejemplo, vamos a ver esa transición, ¿no? Y cómo toda esta cuestión de Montesquieu, Hobbes, es cuestionado, ¿no? Cómo el mundo moderno entra en crisis y cómo nuevas voces, como por ejemplo la de Marx, Nietzsche, replantean la política desde otras raíces. Pero eso ya será en nuestro próximo capítulo, ¿no? Y bueno, recuerda que si no piensas por ti mismo, alguien más lo haría por ti. Y quizás no te guste. Nos vemos en el próximo capítulo porque la filosofía política debe seguir latiendo. Cuídense.